Carmen nunca fue fanática del fútbol, pero tampoco le molestaba que su marido Ricardo tuviera el suyo los miércoles. Era el sagrado fútbol con los amigos, ese ritual que cada semana parecía el mismo, los botines, la botella de agua y la promesa de vuelvo antes de la medianoche. Pero un detalle empezó a incomodarla. La ropa, siempre limpia, perfectamente doblada, y el olor, no a sudor sino a perfume barato. Esa noche algo cambió en Carmen. Decidió descubrir qué era lo que realmente pasaba los miércoles por la noche. Ricardo salió de casa con la mochila al hombro y una sonrisa tranquila. Le dio un beso a su esposa, ese tipo de beso automático, sin emoción, solo un gesto de costumbre. «Hasta luego, amor. Hoy es un partido importante». Carmen respondió solo con un leve movimiento de cabeza, pero por dentro la duda ya la consumía. Él no parecía cansado ni sudado en las últimas semanas. Y cuando ella lavaba la ropa del fútbol, notaba que estaba limpia, sin manchas de pasto, sin olor a esfuerzo. Era como si su partido se jugara en otro campo, uno que no necesitaba botines. Esa noche, el reloj marcaba las 22:47 cuando Ricardo envió un mensaje. «Terminó el partido. Me voy al bar con los chicos. No me esperes despierta». Ella leyó el mensaje y en lugar de responder fue hasta el garaje. Abrió el maletero del coche de él y vio la mochila. Dentro, el uniforme de fútbol, limpio, doblado y con el mismo olor a suavizante. El corazón de Carmen comenzó a latir con fuerza. No podía ser coincidencia. Respiró hondo y por primera vez decidió seguir a su marido. Tomó su coche y condujo en silencio, con las manos temblando sobre el volante. La calle del gimnasio estaba vacía, pero allí estaba el coche de Ricardo. Solo que él no estaba en la cancha. Estaba en un motel, justo al lado. Carmen se quedó quieta observando la entrada. Y pocos minutos después lo vio salir, con una mujer que vestía un vestido rojo y una sonrisa de quien sabe exactamente lo que hace. La traición ahora tenía rostro. Y Carmen lágrimas, pero no bajó del coche. Solo observó en silencio mientras el hombre que juraba amarla la dejaba sola con una verdad que ella nunca quiso conocer. Carmen no durmió en toda la noche. El ruido de la ducha cuando Ricardo volvió a casa sonó como una bofetada en medio del silencio. Él entró al dormitorio con el cabello húmedo y una sonrisa cansada como si nada hubiera pasado. «El partido estuvo pesado hoy», dijo mientras se quitaba la camisa. Ella lo observaba en silencio, cada gesto, cada palabra. Y de pronto todo le pareció tan absurdo que comenzó a reír. Una risa baja, amarga, que hizo que Ricardo se detuviera confundido. «¿De qué te ríes?», preguntó. Carmen se levantó de la cama, cruzó los brazos y respondió con calma. «De tu partido, de tu uniforme impecable, de tu descaro». La sonrisa de él desapareció. «¿De qué estás hablando?». «Del motel, Ricardo». Silencio. El nombre de ese lugar cayó en la habitación como una sentencia. Él intentó defenderse, tropezando con las palabras. «Carmen, espera. No es lo que estás pensando». Pero ella no lo dejó continuar. «¿Ah, no?». «Entonces explícame qué hacías allí, con esa mujer. ¿Vas a decirme que era la masajista del equipo?». Ricardo bajó la cabeza, respiró hondo y con un tono casi resignado confesó. «Yo pagué para estar con ella». Carmen se quedó muda. La confesión, en lugar de aliviar, cortó el aire como una navaja. «¿Por qué?», preguntó casi en un susurro. «¿Por qué hiciste eso?». Él tragó saliva. «Porque me sentía rechazado. Ya no querías nada conmigo desde hace meses. Intenté hablar, esperarte, pero soy hombre, Carmen. Lo necesitaba». Ella lo miró con una mezcla de rabia e incredulidad. «¿Entonces la culpa es mía? Porque estaba cansada, sin ganas, ocupada con la casa, los niños, con todo. ¿Y aún así soy yo la que te empujó a los brazos de otra?». Ricardo se acercó, intentando tocarla, pero ella retrocedió. «No es eso, Carmen. Solo busqué afuera lo que ya no tenía en casa». Las palabras resonaron en el cuarto, pesadas, frías. Ella sintió el suelo desaparecer bajo sus pies, porque de algún modo una parte de ella empezó a culparse. Y eso era lo que más dolía, ver cómo él lograba invertir los papeles, convirtiendo su traición en un fallo de ella. Carmen salió del dormitorio sin decir una palabra, pero la pregunta martillaba en su cabeza. ¿Fui yo la que falló como esposa? ¿O fue él quien nunca entendió lo que es un matrimonio de verdad? Carmen pasó todo el fin de semana en silencio. No lloraba, no gritaba, simplemente caminaba por la casa como quien carga un peso invisible. Recordaba cada detalle: la boda, las promesas, las noches en vela cuidando a los niños mientras él dormía tranquilo, la forma en que le decía te amo antes de salir a su supuesto fútbol. Ahora cada recuerdo parecía una broma cruel. Pero en medio del dolor, una duda empezó a carcomerle el pecho. ¿Y si él tenía razón?
Pensó en todas las veces que había evitado su contacto, demasiado cansada, irritada, sin ganas. Pensó en cómo el matrimonio se había convertido en rutina. Él por su lado, ella por el suyo, sin tiempo, sin cariño, sin conversación. Tal vez realmente se había alejado, pero eso justificaba una traición. Se miró al espejo y casi no se reconoció. Los ojos hundidos, el rostro abatido, el corazón hecho pedazos. Y aún así, una parte de ella se sentía culpable. Carmen recordó a la mujer que Ricardo mencionó. Una mujer de la vida. Pagó. Como si comprar un cuerpo borrara la gravedad del acto. Como si el hecho de no haber amor lo hiciera menos traición. Pero para ella eso no importaba. No importaba si había sentimientos o no. Lo que dolía era la mentira, la confianza rota, la sensación de que el hombre con quien compartía la vida había mirado a otra y elegido traicionar, aun pudiendo detenerse. El domingo fue a casa de su hermana. Necesitaba desahogarse. Cuando contó lo sucedido, la reacción fue inmediata, cargada de rabia. Carmen, tú no tienes ninguna culpa. Él lo hizo porque quiso. No vengas con eso de necesidad masculina. Eso es una excusa de cobarde. Pero Carmen, aún así, negaba con la cabeza. Es que yo dejé que lo nuestro se enfriara. Me cerré. Tal vez si le hubiera prestado más atención, su hermana la interrumpió. Tú no eres culpable de que él no tenga carácter. Esas palabras se le quedaron resonando, pero aceptarlas era difícil, porque en el fondo todavía lo amaba, y el amor cuando aún existe complica todo, incluso lo que parece imperdonable. Esa noche, acostada sola, empezó a escribir una carta, no para él, sino para sí misma. Quería entender si perdonar sería una muestra de fuerza o de debilidad. 3 días después, Ricardo apareció en la puerta de la casa. Estaba diferente. El cabello despeinado, la mirada apagada, la voz baja. Parecía un hombre que había perdido el rumbo. Carmen, por favor, déjame entrar. Necesitamos hablar. Ella dudó por un instante. Parte de ella quería cerrarle la puerta en la cara. La otra quería entender. Terminó cediendo. Él entró despacio, mirando al suelo. La casa estaba igual que siempre, pero el aire era otro. Pesado, silencioso. Ricardo respiró hondo y comenzó. No voy a inventar excusas. Lo que hice es imperdonable. Pero necesito que sepas que me arrepiento. Me sentí vacío después. Fue como si hubiera tirado por la borda todo lo que construimos. Carmen lo escuchaba en silencio. Cada palabra sonaba sincera, pero el problema era que la verdad, cuando llega después de la mentira, ya no pesa igual. ¿Te arrepientes de lo que hiciste o de que te haya descubierto?, preguntó ella con voz firme. Él bajó la cabeza. De las dos cosas. Esa respuesta, simple y honesta, la desarmó por un momento. Pero enseguida volvió el recuerdo. La mochila limpia, la ropa doblada, el olor del engaño. No entiendo, Ricardo. Pudiste hablar conmigo. Pudiste decirme que extrañabas algo, pero preferiste pagar para traicionar. ¿Por qué? Porque soy cobarde, respondió él. Porque es más fácil fallar que enfrentar lo que hemos perdido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Carmen sintió los ojos llenarse de lágrimas. Quería odiarlo, quería gritar, echarlo de la casa. Pero en el fondo su corazón insistía en recordarle todo lo que habían vivido. Los viajes, las risas, los planes, los hijos. Respiró hondo y preguntó: ¿y si te perdono, Ricardo, prometes cambiar? Él se acercó tomando sus manos. No prometo ser perfecto, pero prometo intentarlo todos los días. El tacto de él todavía le resultaba familiar. El olor, la voz, todo le recordaba al hombre que una vez amó. Pero el dolor seguía siendo más fuerte que la nostalgia. Carmen se apartó. No sé si el perdón cura o si solo retrasa el final. Ricardo se quedó quieto, sin saber qué decir. Y antes de que él saliera, ella añadió: tal vez algún día te perdone, pero no hoy. Hoy solo quiero recordarme que todavía tengo amor propio. Él la miró por última vez con lágrimas en los ojos y se fue. Cuando la puerta se cerró, el silencio pareció absoluto. Pero por primera vez Carmen sintió que respiraba de nuevo. Porque a veces el perdón empieza cuando uno decide no cargar con la culpa del otro. Los primeros días sin Ricardo fueron duros. Carmen despertaba y aún esperaba escuchar el sonido de la cafetera, el roce de los pasos, el beso rápido antes del trabajo. Pero nada de eso existía más. Era solo ella, el silencio y una mezcla de miedo con libertad que dolía y aliviaba al mismo tiempo. Alquiló un pequeño apartamento en el centro. No tenía mucho, solo una cama, una mesa y una ventana por donde entraba el sol todas las mañanas. Pero ese espacio era suyo. Por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía un lugar donde podía comenzar de nuevo. Las primeras semanas lloró por todo. Por la casa que construyeron juntos, por los sueños que se rompieron,
por las palabras que nunca volverían. Pero con el tiempo el llanto se transformó en silencio, y el silencio en calma empezó a salir a caminar, a cocinar lo que le gustaba, a reír viendo series antiguas que antes no podía ver porque a él no le gustaban. Y poco a poco, Carmen comenzó a reencontrarse con la mujer que era antes de ser la esposa de Ricardo. Descubrió que no estaba vacía, solo estaba llena de la persona equivocada. Ricardo aún la buscaba, enviaba flores, mensajes, promesas. Pero ella ya lo veía con otros ojos. Entendió que él no quería sanar lo que había roto. Solo quería volver al mismo lugar cómodo donde ella siempre lo esperaba. Una tarde, él apareció de nuevo en su puerta. Tenía lágrimas en los ojos y una caja de bombones en la mano. «Carmen, tú eres mi vida. Te juro que cambié». Ella respiró hondo, sin odio, sin rencor, solo con una serenidad nueva. «Ricardo, yo también te quise mucho, pero amar no es aguantarlo todo. No es callar el dolor ni fingir que no pasó nada». Él intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. «Tal vez algún día te perdone, pero hoy necesito perdonarme a mí misma por haberme perdido intentando salvarte». Ricardo bajó la mirada, derrotado. Ella le sonrió con ternura, no de amor sino de despedida, y cerró la puerta con calma. No fue un acto de venganza, fue un acto de amor propio. En los meses siguientes, Carmen hizo terapia, cambió de look, viajó sola por primera vez, aprendió a disfrutar su propia compañía. Y un día, mirando el atardecer desde su balcón, pensó: quizás el perdón no sea volver, quizás el perdón sea dejar ir y seguir liviana. Y eso hizo, siguió liviana, sin prisa, sin culpa, porque entendió que la traición más dolorosa no fue la de Ricardo, fue la suya, por haberse olvidado de sí misma. Y cuando la herida sanó, lo que quedó fue la certeza de que nadie debería reducirse para ser amado. Reflexión final para el público. En el lugar de Carmen, ¿habrías perdonado a Ricardo y reconstruido el matrimonio? ¿O habrías hecho lo mismo, elegido amarte a ti misma primero? Déjalo en los comentarios y suscríbete al canal para no perder ninguna historia de traición, perdón y reencuentro.